Imagínese esto. Es la mañana del 27 de junio de 1977. Duluth, Minnesota. La densa niebla del lago superior envuelve como un sudario una enorme mansión de ladrillo rojo encaramada en la orilla. Glenseen. 39 habitaciones, 27.000 pies cuadrados de roble tallado y vidrieras emplomadas, enclavada en 12 acres prístinos. Desde fuera, parece intacta. Un monumento a la edad dorada de Estados Unidos, cuando las fortunas se amasaban de la noche a la mañana y las familias construían palacios para demostrarlo. Pero en el interior, en esta mañana en particular, algo ha ido terrible e irreversiblemente mal. Una enfermera llega a su turno a las 6 de la mañana. Cruza el imponente vestíbulo, pasando junto a los óleos, las alfombras persas y la chimenea de mármol, y sube las escaleras para ver cómo está su paciente. Lo que encuentra destrozará para siempre la ilusión de la nobleza. 2 mujeres han muerto, asesinadas. Una, golpeada con un candelabro de latón. La otra, asfixiada con una almohada de satén. Y la víctima en la cama, de 83 años, parcialmente paralizada e incapaz de defenderse, es Elizabeth Congdon, heredera de una de las mayores fortunas de Minnesota. Esta no es la historia de un robo que salió mal. Es la historia de lo que sucede cuando la riqueza, la herencia y la desesperación se unen. Sobre la oscura maquinaria oculta tras una fortuna familiar. Sobre una mansión que se suponía simbolizaba el éxito y que terminó convirtiéndose en la escena de un crimen. Si eres de los que buscan algo más que una historia superficial, que quieren comprender el verdadero costo humano detrás de las grandes propiedades y las vidas doradas, estás en el lugar indicado. Dale a me gusta. Suscríbete y deja un comentario si quieres investigaciones más profundas sobre las historias detrás de las casas más famosas de Estados Unidos. Porque esta va más allá de lo que crees. Empecemos por el principio. El hombre que construyó un imperio. Para entender lo que ocurrió en Glenseen en 1977, hay que remontarse 70 años atrás, a una época en la que Duluth, Minnesota, era uno de los puertos más activos de Estados Unidos y se extraían fortunas de la tierra en forma de mineral de hierro. Chester Agathe Congdon nació en 1853 en Rochester, Nueva York. Su padre era abogado y ministro metodista, respetable, pero no adinerado. Chester era brillante. Se graduó de la Universidad de Syracuse y luego obtuvo el título de abogado en la Universidad de Michigan. En 1881, se mudó a St. Paul, Minnesota, y comenzó a ejercer la abogacía. Pero a Chester no le interesaba una carrera legal tranquila. Quería más. Y vio oportunidades donde otros solo veían soledad. La cordillera de hierro de Minnesota, la extensión de tierra al noreste del estado, era rica en mineral. El tipo de mineral que impulsaría la revolución industrial estadounidense. Ferrocarriles, rascacielos, puentes, barcos. Todo necesitaba acero, y el acero necesitaba hierro. Chester Congdon no extrajo el mineral él mismo. No blandió un pico ni explotó una mina. Lo que hizo fue mucho más lucrativo. Cerró los tratos. Estructuró la financiación. Adquirió los derechos mineros. Negoció las fusiones. Se convirtió en el arquitecto legal y financiero de algunas de las mayores operaciones mineras de la región. A principios del siglo XX, Chester Congdon era uno de los hombres más ricos de Minnesota. Tenía intereses en docenas de minas, ferrocarriles y empresas madereras. Era miembro de consejos de administración de bancos. Poseía terrenos por todo el estado. Y quería una casa que reflejara su éxito, una casa que simbolizara todo lo que había construido. En 1905, Chester adquirió 12 acres de una propiedad privilegiada frente al lago en Duluth, encaramada en los acantilados con vistas al lago superior. Contrató a los mejores arquitectos que pudo encontrar. Clarence Johnston, el arquitecto más destacado de Minnesota en aquel entonces, conocido por diseñar instituciones estatales y grandes residencias privadas. Juntos diseñaron Glenseen. El nombre proviene de las palabras escocesas Glen, que significa valle, y Seen, que significa hermoso. La esposa de Chester, Clara, tenía raíces escocesas, y el nombre pretendía evocar las ondulantes fincas del viejo mundo, lugares donde la riqueza se heredaba, no se ganaba. Lugares donde las familias tenían profundas raíces y una larga historia. Pero Chester Congdon no nació en ese mundo. Se abrió camino en él. Y ahora, iba a construir una casa que lo sobreviviría. Construyendo el sueño. La construcción de Glenseen comenzó en 1905 y tardó 3 años en completarse.
No fue un proyecto rápido. No era una casa sencilla. Chester Condon quería la perfección y estaba dispuesto a pagar por ella. La mansión fue diseñada en estilo neojacobino, un estilo arquitectónico inspirado en las fincas inglesas de principios del siglo XVII. Imagínese techos de gran pendiente, ventanas a dos aguas, chimeneas decorativas y una intrincada mampostería de ladrillo. El exterior estaba revestido de ladrillo rojo, con molduras de piedra y tejas de arcilla importadas de Europa. Cada detalle era importante. Cada material se eligió por su calidad y durabilidad. En su interior, la mansión era un escaparate de artesanía. La gran escalera estaba tallada en roble, con cada balaustre torneado a mano. La biblioteca contaba con estanterías empotradas, una enorme chimenea y un techo artesonado. El comedor de desayunos lucía murales de lienzo pintados a mano que representaban paisajes idílicos. Había una sala de billar, una sala de música, un salón de recepciones y un comedor formal con capacidad para 20 personas. 15 dormitorios, 5 baños, un sótano completo con dependencias para el servicio, cocina, lavandería y trasteros. Pero Glencairn no se limitaba solo al interior. Chester quería que los jardines fueran igual de impresionantes. Contrató al estudio de arquitectura paisajística Morel and Nichols para diseñar los jardines. Crearon césped en terrazas, parterres formales, una cancha de bolos, una pista de tenis de tierra batida y senderos sinuosos bordeados de árboles autóctonos y arbustos importados. Había una cochera, una cabaña para el jardinero, un cobertizo para botes e incluso un muelle que se extendía hasta el lago superior. ¿El costo total? Las estimaciones varían, pero se cree que Chester Condon gastó alrededor de 850,000 pesos en la mansión y sus terrenos, el equivalente a unos 25 millones de pesos actuales. Y eso es solo la construcción. Amueblar el lugar, mantenerlo y contratar personal, era un gasto constante que requería una gran fortuna. Lo que nos lleva a una pregunta incómoda. ¿De dónde salió realmente todo ese dinero? La fortuna de Chester Condon se basó en el mineral de hierro. Pero seamos claros sobre lo que eso significa. Él no descubrió el mineral. No lo extrajo. No lo fundió. Lo que Chester hizo fue controlar las estructuras legales y financieras que permitían a otros extraerlo. Era un intermediario muy, muy rico. La cordillera de hierro era un lugar de trabajo brutal. Los mineros, muchos de ellos inmigrantes de Finlandia, Italia y Europa del Este, trabajaban largas jornadas en condiciones peligrosas por salarios bajos. Derrumbes, explosiones y accidentes eran comunes. Las empresas propietarias de las minas priorizaban la producción sobre la seguridad. Y los marcos legales que Chester ayudó a construir protegían a las empresas, no a los trabajadores. Se podría argumentar que Chester simplemente hacía su trabajo. Era abogado y empresario, operando dentro del sistema de su época. Y es cierto, pero también es cierto que su riqueza se construyó sobre un sistema que extraía valor de la tierra y el trabajo de otros, mientras canalizaba las ganancias hacia hombres como él. Y esa riqueza le permitió construir Glencairn, un lugar de belleza, comodidad y estabilidad. Un lugar donde su familia pudiera vivir con lujo, protegida de las duras realidades que lo motivaron. Chester y Clara tuvieron 7 hijos. Los criaron en Glencairn, en un ambiente de privilegio y refinamiento. Los niños recibieron educación, viajaron y se prepararon para desempeñarse en los círculos sociales de élite de Minnesota. Era una fortuna en ciernes, una riqueza que se transmitiría, administraría y preservaría. Pero la riqueza tiene este problema: no garantiza la felicidad, no te protege de la tragedia, y no impide que la gente quiera más. La heredará. Elizabeth Condon nació en 1894, la tercera de los 7 hijos de Chester y Clara. Creció en Glencairn, rodeada de belleza y privilegios. Era culta, educada y amable. Al parecer, una persona considerada y generosa. Pero la vida de Elizabeth también estuvo marcada por las dificultades. A los 20 años, contrajo polio, lo que le dejó con limitaciones físicas. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos biológicos. Y mientras sus hermanos se casaban y se mudaban, Elizabeth permaneció en Glencairn, viviendo con sus padres ancianos y, con el tiempo, se convirtió en la principal cuidadora de la finca. Cuando Chester Condon falleció en 1916, su fortuna se dividió entre sus hijos, pero Elizabeth heredó Glencairn, junto con una parte significativa del patrimonio familiar.
Cuando Clara falleció en 1950, Elizabeth se convirtió en la única propietaria de la mansión y la principal administradora de la fortuna de los Congdon. Elizabeth podría haber llevado una vida tranquila y aislada, pero no lo hizo. Participó activamente en su comunidad. Apoyó las artes, la educación y la atención médica. Donó generosamente a causas en las que creía. Y en 1932, tomó una decisión que tendría profundas consecuencias. Adoptó a 2 hijas. Sus nombres eran Jennifer y Marjorie. Jennifer fue adoptada de bebé. Marjorie fue adoptada de pequeña, después de que su madre biológica, una joven soltera, la abandonara. Elizabeth crió a ambas niñas en Glensayn, dándoles todas las ventajas: escuelas privadas, viajes, contactos sociales y, finalmente, fondos fiduciarios. Pero Marjorie era diferente. Desde pequeña, mostró un comportamiento problemático. Era impulsiva. Mentía con frecuencia. Tenía dificultades para forjar relaciones genuinas. A medida que envejecía, se volvió cada vez más imprudente con el dinero, endeudándose constantemente a pesar de su fondo fiduciario. Se casó varias veces, cada matrimonio turbulento y efímero. Tuvo hijos, pero le costó mantener relaciones estables con ellos. Elizabeth amaba a su hija. La rescató económicamente una y otra vez. Intentó ayudarla, pero los problemas de Marjorie solo parecían agravarse. Y luego, en 1976, Elizabeth recibió una advertencia escalofriante. La advertencia. A mediados de la década de 1970, Marjorie Congdon Caldwell vivía en Colorado con su quinto marido, Roger Caldwell. Roger era un ex ejecutivo minero, pero su carrera se había estancado. La pareja estaba sumida en deudas. Debían cientos de miles de dólares a sus acreedores, y su estilo de vida, autos caros, gastos desmesurados, era completamente insostenible. Marjorie tenía un fideicomiso, pero no era suficiente. Quería más. Quería controlar la fortuna de su madre. Y, según un informe de la Oficina de Investigación de Colorado, también quería algo más. En 1976, investigadores de Colorado descubrieron que Marjorie había estado preguntando por ahí si contratar a un sicario. Quería que alguien matara a su madre. La información era lo suficientemente creíble como para que las autoridades de Colorado contactaran a los fideicomisarios del patrimonio de Elizabeth Congdon para advertirles. Les informaron que Marjorie representaba una amenaza potencial para la vida de su madre. Los fideicomisarios estaban horrorizados. Se tomaron la advertencia en serio. Aumentaron la seguridad en Glensayn. Limitaron el acceso de Marjorie a Elizabeth. Y esperaron. Pero no pasó nada. Pasaron los meses. Elizabeth permaneció a salvo en Glensayn, atendida por un equipo rotativo de enfermeras. Tenía 83 años, estaba parcialmente paralizada por un derrame cerebral y confinada a una silla de ruedas. Era vulnerable, pero estaba protegida, hasta que dejó de serlo. La noche de los asesinatos. 26 de junio de 1977. Domingo por la noche. Glensayn está tranquilo. Elizabeth Congdon está en su habitación del segundo piso, atendida por su enfermera de noche, Velma Pietila. Velma tiene 66 años, es una cuidadora confiable y experimentada que ha trabajado para la familia Congdon durante años. El resto del personal de la casa se ha ido a casa. La mansión está cerrada. El jardín está a oscuras. Alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, un intruso entra en la mansión. Se desconoce el método exacto de entrada, posiblemente a través de una ventana del sótano que estaba sin llave. El intruso se mueve por la casa. Velma Pietila oye algo. Sale de la habitación de Elizabeth para investigar. Se encuentra con el intruso en la escalera. Lo que sucede a continuación es brutal y veloz. El intruso ataca a Velma con un candelabro de latón, golpeándola repetidamente. Velma contraataca, tiene heridas defensivas en manos y brazos, pero es dominada. Es golpeada hasta la muerte en el rellano de la escalera. El intruso sube entonces a la habitación de Elizabeth. Elizabeth está despierta, pero no puede moverse ni defenderse. El intruso toma una almohada de satén y se la pone en la cara. Elizabeth Congdon muere asfixiada en su propia cama. El intruso registra la casa. Se lleva algunos objetos, una pequeña cantidad de joyas, incluyendo una moneda de oro bizantina. Pero la mayoría de los objetos de valor, plata, arte, antigüedades costosas, permanecen intactos. Entonces el intruso se va. La mansión vuelve a quedar en silencio. A las 6 de la mañana,
Otra enfermera llega a su turno. Encuentra la puerta entreabierta. Entra y descubre el cuerpo de Velma. Sube corriendo las escaleras y encuentra a Elizabeth. Llama a la policía. Cuando la policía de Duluth llegó a Glensea en esa mañana, se encontraron con una escena incomprensible. 2 mujeres, brutalmente asesinadas. Una mansión llena de objetos invaluables, pero sin casi nada. Sin señales de entrada forzada. Sin rastro de saqueo. Solo 2 cadáveres y algunas joyas desaparecidas. La teoría inicial era simple. Un robo que salió mal. Alguien entró, fue sorprendido por la enfermera. Entró en pánico, la mató y luego mató a Elizabeth para eliminar a un testigo. Pero los detectives en la escena no estaban convencidos. El nivel de violencia era extremo. Velma había sido golpeada salvajemente. No era una reacción de pánico. Era furia. Y Elizabeth había sido asfixiada metódica y deliberadamente. No hubo resistencia porque no podía resistirse. Quienquiera que lo hiciera sabía que estaba indefensa. Y luego estaba la cuestión de que no era robado. La mansión estaba llena de plata, obras de arte y antigüedades que valían miles de dólares. ¿Por qué llevarse una sola moneda de oro y unas cuantas joyas pequeñas, pero dejar todo lo demás? A medida que avanzaba la investigación, la policía empezó a mirar hacia adentro, no a extraños o vagabundos, sino a la familia misma. Sigue el dinero. Los detectives comenzaron planteando una pregunta básica. ¿Quién se beneficia de la muerte de Elizabeth Congdon? La respuesta fue inmediata y clara. Sus hijas. Jennifer Congdon Johnson, la mayor de las 2 hijas adoptivas, gozaba de estabilidad económica. Tenía su propia vida, su propia familia y ningún motivo aparente. Cooperó plenamente con los investigadores y fue rápidamente descartada. Pero Marjorie Congdon Caldwell, ella era otra historia. Marjorie y su esposo Roger se encontraban en una situación financiera desesperada. Debían dinero a bancos, compañías de tarjetas de crédito y prestamistas privados. Sus gastos estaban completamente descontrolados. Vivían en un mundo de fantasía de riqueza que en realidad no poseían, y se estaban quedando sin opciones. Según el testamento de Elizabeth, Marjorie heredaría millones. Se estima que su parte ascendería a más de 8 millones de dólares, equivalentes a unos 40 millones de dólares actuales. Pero Elizabeth aún vivía, y los fideicomisarios controlaban el dinero. Marjorie no podía acceder a ese dinero. Todavía no. La policía también se enteró de la advertencia de 1976 de la Oficina de Investigaciones de Colorado, el informe que Marjorie había estado preguntando sobre la contratación de un sicario. Las piezas empezaban a encajar. Pero había un problema. Marjorie tenía una coartada. La noche de los asesinatos, ella y Roger estaban en Colorado, a 1.450 kilómetros de Duluth. O eso decían. Los investigadores investigaron más a fondo. La evidencia contra Roger Caldwell. Roger Caldwell se convirtió en el centro de la investigación. Los detectives descubrieron que había volado de Colorado a Minneapolis el 26 de junio, el día antes de los asesinatos. Había alquilado un coche. Condujo hasta Duluth. Y luego, después de los asesinatos, condujo de vuelta a Minneapolis, devolvió el coche de alquiler y voló de vuelta a Colorado. Todo en menos de 24 horas. Roger afirmó haber estado en Colorado todo el tiempo. Pero los documentos revelaban una historia diferente. Registros de aerolíneas, recibos de alquiler de coches, compras en gasolineras. Todo apuntaba a que Roger estuvo en Minnesota la noche del 26 de junio. Luego vino la evidencia física. Unas semanas después de los asesinatos, llegó un paquete a la casa de Roger y Marjorie en Colorado. Dentro había una pequeña bolsa de terciopelo que contenía una moneda de oro bizantina, uno de los objetos robados de Glensea. El paquete había sido enviado desde Duluth, Minnesota, el 27 de junio, el día después de los asesinatos. Pero aquí está el giro. El paquete estaba dirigido a Roger Caldwell. Se lo había enviado a sí mismo. La policía obtuvo una orden de registro y examinó la moneda. Encontraron una sola huella dactilar. La huella dactilar de Roger. Roger fue arrestado el 6 de julio de 1977 y acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado. El primer juicio, Roger Caldwell. El juicio de Roger Caldwell comenzó en abril de 1978 en Brainerd, Minnesota. La fiscalía presentó un caso metódico, motivo, dinero, oportunidad, Roger estaba en Duluth, y pruebas, la moneda robada con su huella dactilar, los registros de viaje, las lesiones en sus manos. La defensa de Roger fue débil.
Afirmó haber estado en Colorado todo el tiempo, pero no pudo explicar los registros de la aerolínea ni del coche de alquiler. Dijo que alguien debió haber plantado la moneda. Aseguró que sus lesiones, arañazos y moretones en las manos y la cara, se debieron a una caída. Pero nada de esto se sostuvo bajo escrutinio. El jurado deliberó durante 3 días. El 8 de julio de 1978, emitió un veredicto, culpable de ambos cargos de asesinato en primer grado. Roger Caldwell fue condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas. Pero la historia no había terminado. Porque aunque Roger había sido condenado por los asesinatos, la mayoría creía que no había actuado solo. La pregunta que todos se hacían era, ¿Marjorie lo planeó? El segundo juicio, Marjorie Caldwell. En 1979, Marjorie Condon Caldwell fue acusada de conspiración para cometer asesinato. La teoría de la fiscalía era sencilla. Marjorie había orquestado los asesinatos y Roger los había llevado a cabo. Ella proporcionó el motivo, la planificación y el conocimiento interno. Él proporcionó el acto material. Pero probar una conspiración es difícil. No había pruebas directas de que Marjorie le hubiera ordenado a Roger que matara a su madre. No había registros telefónicos que explicaran explícitamente un plan. No había testigos que la oyeran decir esas palabras. El caso se basaba en pruebas circunstanciales, la desesperación económica, la investigación del sicario de 1976, el hecho de que Marjorie heredaría millones y el comportamiento sospechoso antes y después de los asesinatos. El abogado defensor de Marjorie, Ronald Mesbeser, fue uno de los mejores abogados penalistas de Minnesota. Era carismático, estratégico e implacable. Y comprendía algo crucial. En un juicio por conspiración, no es necesario demostrar la inocencia del cliente. Solo hay que crear una duda razonable. Mesbeser pintó a Marjorie como una víctima. La retrató como una mujer atormentada. Sí, pero no como una asesina. Señaló que ella había estado en Colorado en el momento de los asesinatos. Argumentó que el caso de la fiscalía se basaba en especulaciones y prejuicios. Sugirió que Roger había actuado solo, impulsado por su propia desesperación, y que Marjorie desconocía sus planes. Y luego estaba la propia Marjorie. Durante todo el juicio, presentó una imagen tranquila y comprensiva. Vestía de forma conservadora. Tejía en silencio en la sala, un detalle que se hizo famoso. Parecía serena, incluso recatada. Para algunos jurados, no parecía alguien capaz de orquestar un doble asesinato. El 21 de julio de 1979, después de 2 semanas de deliberaciones, el jurado emitió un veredicto, no culpable. Marjorie Caldwell salió libre. Reacción pública. El veredicto conmocionó a Minnesota. Mucha gente creía que Marjorie era culpable, que había manipulado a Roger, planeado los asesinatos y luego eludido la justicia gracias a una hábil defensa y una actuación compasiva en el tribunal. Los editoriales condenaron el veredicto. Los defensores de los derechos de las víctimas exigieron cambios en las leyes de conspiración. La familia Condon quedó devastada. Pero legalmente, Marjorie estaba libre. La doble incriminación significaba que nunca más podría ser juzgada por el mismo delito. Había ganado. Oh sí. Mientras Marjorie salía libre, Roger Caldwell permanecía en una celda de Minnesota, cumpliendo 2 cadenas perpetuas consecutivas. Pero sus abogados no se daban por vencidos. Presentaron apelaciones, argumentando que se habían cometido errores durante su juicio, errores lo suficientemente graves como para justificar un nuevo juicio. En 1982, 5 años después de los asesinatos, el Tribunal de Apelaciones de Minnesota anuló la condena de Roger. El tribunal dictaminó que ciertas pruebas se habían admitido indebidamente y que se habían violado sus derechos constitucionales. El Estado tenía la opción de volver a juzgarlo, pero para entonces, el caso era complejo. Los testigos habían fallecido o se habían mudado. Las pruebas se habían deteriorado. Los recuerdos se habían desvanecido. Y existía un riesgo real de que un segundo juicio terminara en absolución. Entonces la fiscalía llegó a un acuerdo. En 1983, a Roger Caldwell le ofrecieron un acuerdo con la fiscalía. Si se declaraba culpable de 2 cargos de asesinato en segundo grado, sería sentenciado a la pena ya cumplida. Quedaría en libertad de inmediato. Roger aceptó el trato. El 5 de julio de 1983, compareció ante el tribunal y confesó. Admitió haber asesinado a Elizabeth Condon y Velma Pietila. Describió cómo entró en la mansión, atacó a la enfermera y asfixió a la anciana en su cama.
Aseguró que había actuado solo. Aseguró que Marjorie no tuvo nada que ver. Luego salió del juzgado como un hombre libre. La confesión y las preguntas. La confesión de Roger debería haber cerrado el caso. Pero no fue así. Porque nadie le creyó. Expertos legales, periodistas, investigadores y miembros del público cuestionaron la confesión. Porque Roger asumiría toda la responsabilidad y exoneraría a Marjorie. La explicación más probable: la amaba. O le tenía miedo. O le habían prometido algo: dinero, apoyo, un futuro juntos. O tal vez simplemente quería que terminara. Pero la confesión tenía fuerza legal. Significaba que Marjorie jamás podría ser acusada de nuevo. Roger había asumido la culpa, y ella estaba protegida. Durante 5 años, Roger vivió tranquilamente en Pensilvania y luego en Colorado. Realizó trabajos esporádicos. Bebía mucho. Sufría de depresión. Y el 18 de mayo de 1988, Roger Caldwell fue encontrado muerto en su apartamento. Se había disparado en la cabeza. Suicidió. No dejó ninguna nota. Ninguna explicación. Solo una vida que terminó en aislamiento y desesperación. La vida de Marjorie después de las pruebas. Si esperabas una historia donde Marjorie Caldwell aprendió la lección, se reformó y vivió una vida tranquila, te decepcionarás. Porque los problemas de Marjorie apenas comenzaban. Tras su absolución, Marjorie se volvió a casar 2 veces. Su sexto marido fue Wallace Agen, un leñador jubilado. Vivían en Ajo, Arizona, un pequeño pueblo del desierto. En 1991, Marjorie fue arrestada y acusada de incendio provocado. Los investigadores creían que había incendiado su casa para cobrar el seguro. Fue declarada culpable y condenada a 15 años de prisión. Durante su estancia en prisión, también fue investigada por la muerte de Wallace Agen en 1992, quien falleció en circunstancias sospechosas. Las autoridades sospecharon de un delito, pero no había pruebas suficientes para acusarla. Marjorie salió de prisión en 2004 tras cumplir 11 años. Se mudó a Tucson, Arizona. En 2007, a los 74 años, fue arrestada de nuevo, esta vez por fraude. Había estado emitiendo cheques sin fondos y estafando a víctimas mayores. Se declaró culpable y fue sentenciada a libertad condicional. Durante todo este proceso, Marjorie mantuvo su inocencia respecto al asesinato de su madre. Concedió entrevistas ocasionales, presentándose siempre como víctima de las circunstancias, la mala suerte y el exceso de celo de los fiscales. Afirmó que la habían perseguido injustamente debido a su riqueza y su prestigio. La mayoría de sus hijos se distanciaron de ella. Sus amigos la abandonaron. Pero Marjorie nunca pareció reflexionar, nunca pareció mostrar remordimiento genuino por nada. Murió en 2020, a los 87 años, en un centro de vida asistida de Tucson. La causa oficial de su muerte no se hizo pública. Su obituario fue breve. No hubo homenajes públicos. Ninguna muestra de condolencias. Solo el tranquilo final de una vida marcada por el escándalo, la sospecha y la tragedia. La mansión perdura. Mientras la familia Condon se desmoronaba, Glencairn corrió una suerte distinta. En 1968, más de una década antes de los asesinatos, Elizabeth Condon tomó una decisión notable. Donó la mansión y sus terrenos a la Universidad de Minnesota Duluth, con la condición de que se conservara como sitio histórico. Elizabeth comprendió algo importante. La mansión era más grande que su familia. Era un pedazo de la historia de Minnesota, un monumento a la Edad Dorada y una obra de gran importancia arquitectónica y artística. Quería que se protegiera, se mantuviera y se compartiera con el público. La universidad aceptó la donación y, en 1979, tan solo 2 años después de los asesinatos, Glencairn abrió sus puertas al público como museo. Fue una decisión controvertida. Algunos pensaron que era demasiado pronto, que la mansión estaba manchada por los asesinatos y que se convertiría en una macabra atracción turística. Pero la universidad siguió adelante, enfatizando la historia, la arquitectura y las contribuciones de la familia Condon a Minnesota, no la tragedia. Y funcionó. Glencairn se convirtió en una de las casas históricas más visitadas de Minnesota. Decenas de miles de personas la visitan cada año. Recorren el imponente vestíbulo, admiran la escalera de roble tallado, exploran los jardines formales y aprenden sobre la vida de Chester Condon y la época en la que amasó su fortuna. Se reconocen los asesinatos, hay una sección del recorrido dedicada a ellos, pero no definen la mansión. Glencairn ha sobrevivido al escándalo.
Ha sobrevivido a la familia. Y hoy se alza como testimonio tanto de la grandeza como de las oscuras complejidades de la riqueza estadounidense. Lo que revela la mansión. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Qué nos dice Glencairn y la tragedia que se desarrolló entre sus muros, sobre la riqueza, el poder y la familia en Estados Unidos? Primero, nos recuerda que la riqueza no nos protege de la fragilidad humana. Chester Condon construyó un imperio y una mansión que perdurarían generaciones. Pero en 2 generaciones, esa fortuna se convirtió en una fuente de codicia, desesperación y violencia. El dinero no resuelve los problemas. A veces, los crea. En segundo lugar, nos muestra los costos ocultos de las fortunas amasadas con la extracción. La riqueza de Chester Condon provenía del mineral de hierro, extraído de la tierra por trabajadores inmigrantes que trabajaban en condiciones peligrosas por bajos salarios. Glencairn se construyó con ese dinero. La belleza, la artesanía, la elegancia, todo se basa en la explotación. Eso no resta belleza a la mansión, pero sí complica la historia. En tercer lugar, nos obliga a afrontar la incómoda realidad de que no siempre se hace justicia. Marjorie Caldwell Casey con certeza participó en la planificación del asesinato de su madre, pero nunca fue condenada. Salió libre, vivió décadas y murió sin rendir cuentas. Roger cargó con la culpa. Velma Pietila y Elizabeth Condon nunca obtuvieron justicia. Y eso es difícil de aceptar. Finalmente, la historia de Glencairn nos recuerda que los lugares sobreviven a las personas. La mansión sigue en pie. Los jardines aún florecen. Las habitaciones aún rebosan de luz. Los visitantes pasean e imaginan cómo era vivir allí, celebrar fiestas en el gran comedor, leer en la biblioteca, contemplar el lago superior desde la terraza. La tragedia es parte de la historia, pero no lo es todo. Glencairn perdura, y en su perduración, nos invita a reflexionar sobre lo que valoramos, lo que preservamos y lo que elegimos recordar. Las consecuencias legales y las preguntas sin respuesta. Incluso décadas después de los asesinatos, persisten interrogantes legales y éticas en torno al caso. La fortuna de la familia Condon, estimada en unos $8 millones al fallecer Elizabeth, se distribuyó finalmente según su testamento. Marjorie recibió su herencia, aunque gran parte se consumió rápidamente en honorarios legales, deudas y su continua mala gestión financiera. Los fideicomisarios del patrimonio intentaron proteger a Elizabeth. Recibieron la advertencia de Colorado. Aumentaron la seguridad. Pero al final, no fue suficiente. Esto plantea una pregunta dolorosa. ¿Se podrían haber evitado los asesinatos? ¿Debería la familia haber tomado medidas más drásticas, como aislar por completo a Marjorie, solicitar una orden de alejamiento o incluso internarla en una institución? ¿O esas acciones se habrían considerado crueles e injustificadas en aquel momento? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que Elizabeth Condon, al parecer una mujer amable y generosa, pasó sus últimos años con miedo. Sabía que su hija tenía problemas económicos. Sabía que Marjorie era inestable. Y, según algunas fuentes, sospechaba que Marjorie podía representar un peligro. Pero también era una madre que amaba a su hija, que quería creer lo mejor y que siempre intentaba ayudarla. Esa generosidad, ese amor, puede haberle costado la vida. Velma Pietila, la víctima olvidada. En el frenesí mediático que siguió los asesinatos, gran parte de la atención se centró en Elizabeth Condon, la adinerada heredera, la mansión de la Edad Dorada, el drama familiar. Pero hubo otra víctima esa noche, y su historia a menudo se pasa por alto: Velma Pietila. Velma tenía 66 años. Había trabajado como enfermera la mayor parte de su vida adulta. Era confiable, profesional y la familia Condon depositaba en ella una profunda confianza. La noche del 26 de junio de 1977, simplemente cumplía con su deber, cuidar a un paciente anciano y vulnerable. Cuando oyó un ruido y fue a investigar, actuó con valentía y responsabilidad. Y la mataron por ello. Velma no murió de forma rápida ni indolora. La autopsia reveló que había recibido múltiples golpes con el candelabro de bronce. Tenía heridas defensivas, lo que significa que se defendió. Intentó protegerse, por extensión, a Elizabeth. Pero fue dominada y murió en el rellano de la escalera de una mansión que ni siquiera era suya. La familia de Velma Pietila recibió poca atención, poca compasión y ninguna parte de la fortuna de Condon. Ella fue un daño colateral en una conspiración ajena. Y su muerte es un duro recordatorio de que, cuando los ricos y poderosos se desmoronan,
A menudo son quienes los rodean, los empleados, los cuidadores, la clase trabajadora que solo intenta ganarse la vida, quienes pagan el precio más alto. El papel de los medios de comunicación. Los asesinatos de Glencairn se convirtieron en un fenómeno mediático casi de inmediato. Una rica heredera, una gran mansión, un escándalo familiar. Tenía todos los elementos de una película para televisión. Y, de hecho, se convirtió en una película para televisión. En 1993, CBS emitió Un desierto de error, seguida más tarde por otras dramatizaciones y documentales sobre crímenes reales. Pero la cobertura mediática también moldeó la percepción pública de maneras que pudieron haber influido en el resultado de los juicios. Durante el juicio de Marjorie, algunos medios la retrataron como una figura problemática pero comprensiva, una mujer con un pasado difícil, criada en un entorno privilegiado pero nunca plenamente aceptada, que luchaba con sus propios demonios. Su abogado, Ronald Mesbeser, utilizó hábilmente esta narrativa para humanizarla ante el jurado. Roger, por otro lado, fue retratado como el verdadero asesino, el hombre violento y desesperado que perpetró el acto. Se le tuvo menos compasión, y su condena en 1978 fue recibida con aprobación pública. Esta dinámica plantea una pregunta importante. ¿Acaso el género de Marjorie, su comportamiento en el tribunal y la forma en que los medios la incriminaron la ayudaron a evitar la condena? ¿Habría sido absuelto un hombre acusado de la misma conspiración? No podemos saberlo con certeza, pero vale la pena considerarlo. La psicología de Marjorie Caldwell. A lo largo de los años, psicólogos, criminólogos y analistas de crímenes reales han especulado sobre el perfil psicológico de Marjorie Caldwell. Si bien nunca recibió un diagnóstico oficial, al menos no públicamente, muchos expertos creen que presentaba rasgos compatibles con el trastorno de personalidad antisocial, a veces denominado coloquialmente sociopatía o psicopatía. La evidencia es contundente. Mentiras y manipulación crónicas. Marjorie tuvo un patrón de engaño durante toda su vida, tanto en sus relaciones personales como en sus transacciones financieras. Falta de empatía. Mostró poco remordimiento genuino o conexión emocional con el sufrimiento de los demás, incluida su propia madre. Impulsividad y temeridad. A pesar de tener un fondo fiduciario, tomó repetidamente decisiones financieras desastrosas y vivió muy por encima de sus posibilidades. Encanto superficial. Quienes conocieron a Marjorie a menudo la describieron como inicialmente encantadora y agradable, capaz de presentar un exterior agradable. Patrón de conducta delictiva. La condena por incendio provocado, los cargos de fraude y los repetidos problemas legales sugieren un constante desprecio por las leyes y las normas sociales. Si esta evaluación es correcta, ayuda a explicar por qué Marjorie pudo mantener la compostura durante el juicio, porque tejió con calma mientras era acusada de orquestar el asesinato de su madre y porque nunca pareció comprender el peso moral de sus acciones. Pero también plantea una pregunta inquietante. Si Marjorie padecía un trastorno de personalidad, ¿hasta qué punto fue responsable de sus actos? ¿Y hasta qué punto fue producto de su crianza, su adopción y la compleja dinámica de la familia Condon? Son preguntas sin respuestas fáciles, pero vale la pena plantearlas. La cuestión de la adopción. La adopción de Marjorie añade otro nivel de complejidad a esta historia. Elizabeth Condon adoptó a Marjorie cuando era una niña pequeña, con la intención de brindarle un hogar amoroso y todas las oportunidades posibles. Sin embargo, la adopción, especialmente en aquella época, no se comprendía bien en cuanto a sus posibles impactos psicológicos, sobre todo cuando una niña había experimentado traumas o inestabilidad temprana. No sabemos mucho sobre los padres biológicos de Marjorie ni sobre su infancia antes de la adopción. Sin embargo, algunos expertos han especulado que los problemas de apego tempranos, combinados con la presión de crecer en una familia enormemente rica y prominente, podrían haber contribuido a sus problemas de conducta. Esto no excusa sus acciones, pero sí complica la narrativa. Marjorie no era simplemente una mala semilla. Era un ser humano moldeado por la genética, el entorno, el trauma y la elección. Y la tragedia de Glencairn es, en parte, la historia de una familia que intentó hacer el bien, mediante la adopción, la generosidad y el amor, pero no pudo superar la oscuridad subyacente. La investigación, reconstruyendo la cronología. La investigación de los asesinatos de Glencairn fue minuciosa. Los detectives tuvieron que reconstruir los movimientos de varias personas en varios estados, rastrear registros financieros, analizar pruebas forenses y entrevistar a decenas de testigos. Analicemos cómo construyeron el caso. La escena del crimen.
Cuando la policía llegó a Glenseen la mañana del 27 de junio, comenzó a documentar la escena de inmediato. El cuerpo de Velma Pietila fue encontrado en el rellano del segundo piso, cerca de la parte superior de la escalera principal. El candelabro de latón, una pieza pesada y ornamentada que normalmente se colocaba sobre una repisa, se encontró cerca, cubierto de sangre. Las lesiones de Velma eran graves, múltiples traumatismos contundentes en la cabeza y la cara. El médico forense determinó posteriormente que había recibido al menos 7 golpes. El cuerpo de Elizabeth Congdon fue encontrado en su dormitorio, tendido en la cama. No había señales visibles de forcejeo, pero había una almohada de satén en el suelo junto a la cama. El médico forense concluyó que Elizabeth había sido asfixiada. La almohada le presionó el rostro hasta que se asfixió. Dada su condición física, no habría podido defenderse. La mansión en sí presentaba mínimas alteraciones. Una ventana del sótano había sido forzada, posiblemente utilizada como punto de entrada. Faltaban algunos objetos, pero nada de gran valor. No parecía un robo típico. Las víctimas. Los investigadores descubrieron rápidamente que Elizabeth Congdon era una mujer extraordinariamente rica, con un patrimonio millonario. También descubrieron que su hija adoptiva, Marjorie, tenía graves problemas financieros y un historial de comportamiento errático. Y descubrieron la advertencia de 1976. Marjorie, según se informa, había solicitado contratar a alguien para asesinar a su madre. Esto cambió la dirección de la investigación de inmediato. En lugar de buscar a un intruso cualquiera, los detectives comenzaron a centrarse en Marjorie y su esposo, Roger Caldwell. El rastro financiero. Los detectives solicitaron los registros financieros de Marjorie y Roger. Lo que encontraron fue impactante. La pareja debía más de $200,000 a varios acreedores, el equivalente a casi $1 millón actuales. Habían agotado el límite de sus tarjetas de crédito, habían solicitado préstamos y enfrentaban demandas. Vivían en una casa alquilada en Colorado y estaban al borde del colapso financiero. Pero según los términos del testamento de Elizabeth, Marjorie heredaría una parte significativa de la herencia, potencialmente suficiente para cancelar todas sus deudas y financiar su extravagante estilo de vida indefinidamente. Motivo establecido. Los registros de viaje. A continuación, los investigadores consultaron los registros de aerolíneas y coches de alquiler. Descubrieron que Roger Caldwell había comprado un billete de avión de Denver a Minneapolis el 26 de junio, el día anterior a los asesinatos. Había volado con su propio nombre. Había alquilado un coche en el aeropuerto de Minneapolis. Y luego, a última hora del 27 de junio, devolvió el coche y voló de vuelta a Denver. Roger afirmó haber estado en Colorado todo el fin de semana. Pero los registros no mentían. Al ser confrontado, Roger cambió su versión. Admitió haber volado a Minneapolis, pero afirmó que había ido a pensar y que nunca había conducido a Duluth. Esta explicación era absurda. De Minneapolis a Duluth hay 240 kilómetros, y no había ninguna razón para que Roger volara a Minneapolis solo para quedarse en un coche de alquiler. Oportunidad establecida. La evidencia física. Luego llegó la prueba más concluyente, la moneda de oro bizantina. Tras los asesinatos, un pequeño paquete llegó a la casa de Roger y Marjorie en Colorado. Dentro había una bolsa de terciopelo que contenía una moneda de oro que había pertenecido a la colección de Elizabeth Congdon. La moneda era valiosa, pero no extraordinariamente valiosa. Quizás valía unos pocos miles de dólares. El paquete había sido enviado desde Duluth, Minnesota, el 27 de junio, al día siguiente de los asesinatos. Estaba dirigido a Roger Caldwell y la dirección del remitente era falsa. La policía obtuvo una orden de registro y examinó la moneda. El análisis de huellas dactilares reveló una huella dactilar clara en la superficie. La huella pertenecía a Roger Caldwell. La explicación de Roger afirmó que nunca había visto la moneda y que alguien debió haberla plantado. Pero esto no tenía sentido. Si alguien intentaba incriminar a Roger, ¿por qué robaría una moneda? La manipularía con el cuidado suficiente para dejar solo la huella de Roger, y no la suya, y luego se la enviaría por correo desde Duluth. La única explicación lógica era que Roger había robado la moneda durante los asesinatos, la había manipulado y luego se la había enviado por correo, posiblemente como recuerdo o posiblemente porque entró en pánico y quería sacarla de su posesión mientras aún estaba en Duluth. Prueba establecida. La teoría del cómplice. Pero aunque el caso contra Roger parecía sólido, los investigadores creían que no había actuado solo.
El crimen requería información privilegiada. La distribución de la mansión, la rutina de Elizabeth, el horario del personal y la ubicación de objetos de valor. Roger había visitado Glencairn antes, pero solo brevemente. No conocía bien la casa. Marjorie, en cambio, se había criado allí. Conocía cada habitación, cada pasillo, cada cerradura y ventana. Sabía cuándo se iría el personal. Sabía dónde dormía su madre. Y tenía el motivo. Los fiscales teorizaron que Marjorie había planeado los asesinatos y ordenado a Roger que los llevara a cabo. Pero demostrarlo en el tribunal sería mucho más difícil que condenar a Roger por el acto físico. El primer juicio, una inmersión forense profunda. El juicio de Roger Caldwell en 1978 fue meticuloso. La fiscalía presentó una cronología, respaldada por docenas de documentos. 26 de junio, 10 y 15 de la mañana, Roger aborda un vuelo en Denver. 26 de junio, 13:30 horas, Roger llega a Minneapolis y alquila un coche. 26 de junio, por la tarde, Roger conduce hasta Duluth, 150 millas, aproximadamente 2,5 horas. 27 de junio, 2:003:00 am, ocurren los asesinatos. 27 de junio, por la mañana, Roger regresa a Minneapolis y devuelve el auto alquilado. 27 de junio, 11:40 de la mañana, Roger aborda un vuelo de regreso a Denver. La defensa intentó desvirtuar la cronología, argumentando que la fiscalía no podía probar definitivamente que Roger hubiera estado dentro de la mansión. Pero la huella dactilar en la moneda, combinada con los registros de viaje y las lesiones sospechosas de Roger, era contundente. El 8 de julio de 1978, Roger Caldwell fue declarado culpable y condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas. El segundo juicio, la batalla por la conspiración. El juicio de Marjorie en 1979 fue diferente. La fiscalía contaba con pruebas circunstanciales, la desesperación económica, la investigación sobre el asesinato a sueldo, el motivo de la herencia y el conocimiento interno. Pero no tenía ninguna prueba irrefutable, ninguna conversación grabada, ningún testigo que pudiera testificar que Marjorie le había ordenado explícitamente a Roger que cometiera un asesinato. Su abogado defensor, Ronan Mesbeser, aprovechó cada punto débil de la acusación. Argumentó que Roger había actuado impulsivamente y solo. Señaló que Marjorie se encontraba a 1.450 kilómetros de distancia en el momento de los asesinatos. Sugirió que la fiscalía estaba utilizando a Marjorie como chivo expiatorio debido a la riqueza y la prominencia de su familia. Y, crucialmente, hizo testificar a Marjorie. Ella testificó con calma, entre lágrimas, insistiendo en que amaba a su madre y que no tenía nada que ver con los asesinatos. Admitió tener problemas financieros, pero los presentó como resultado de la mala suerte y malas decisiones, no de la avaricia ni la malicia. El jurado deliberó durante 2 semanas, un tiempo extraordinariamente largo. Estaban claramente divididos. Al final, emitieron un veredicto de inocencia. Marjorie salió libre. Las secuelas, un sistema que falló. La absolución de Marjorie Caldwell desató indignación y debate. Muchos consideraron que el sistema judicial había fallado. Creían que Marjorie había orquestado los asesinatos y había eludido la condena gracias a una astuta defensa y a un estándar legal deficiente para la conspiración. Pero otros argumentaron que la fiscalía simplemente no había probado su caso más allá de toda duda razonable, y ese es el estándar que exige nuestro sistema legal. La sospecha, por muy fuerte que sea, no es lo mismo que la prueba. Esta tensión, entre lo que la gente cree que ocurrió y lo que se puede probar en los tribunales, es uno de los aspectos más frustrantes de los casos penales de alto perfil. Y es especialmente aguda en los casos que involucran acusados adinerados, que pueden costear una representación legal de primer nivel. La absolución de Marjorie también puso de relieve la dificultad de procesar los casos de conspiración. Para condenar a alguien por conspiración, generalmente se necesitan pruebas de un acuerdo para cometer un delito. Sin embargo, la gente no suele escribir sus planes de asesinato ni discutirlos delante de testigos. Las pruebas circunstanciales pueden sugerir una conspiración, pero a menudo no son suficientes para cumplir con la carga legal de la prueba. En los años transcurridos desde entonces, algunos expertos legales han señalado el caso Glencairn como un ejemplo de por qué se deberían reformar las leyes sobre conspiración, o porque los fiscales necesitan mejores herramientas para exigir responsabilidades a los cómplices. La confesión de Roger, ¿verdad o estrategia?
Cuando Roger Caldwell confesó en 1983 como parte de su acuerdo de culpabilidad, afirmó haber actuado solo. Exoneró completamente a Marjorie. Y, a primera vista, esto parece una simple admisión de culpabilidad. Pero casi nadie le creyó, porque Roger asumiría toda la responsabilidad. Hay varias teorías. Él amaba a Marjorie a pesar de todo. Es posible que Roger se preocupara genuinamente por Marjorie y quisiera protegerla, incluso a costa de su propia libertad y reputación. Él tenía miedo de ella. Algunos han especulado que Roger temía a Marjorie, que ella lo había manipulado o amenazado, y que incluso en su confesión, todavía estaba bajo su influencia. Le prometieron algo, quizás Marjorie, o sus abogados, le habían prometido a Roger apoyo financiero o un futuro juntos a cambio de su confesión. De ser así, esa promesa nunca se cumplió. Él quería que todo terminara para 1983. Roger llevaba 5 años en prisión. Estaba destrozado, deprimido y desesperado. El acuerdo con la fiscalía le ofreció la libertad inmediata. Quizás simplemente quería salir, sin importar las consecuencias a largo plazo. Nunca sabremos la verdad. Roger se la llevó a la tumba. La condena de Marjorie por incendio provocado. Surge un patrón. En 1991, Marjorie fue condenada por incendio provocado tras incendiar su casa en Ajo, Arizona. La fiscalía argumentó que había provocado el incendio para cobrar el seguro, un plan inquietantemente similar a la desesperación financiera que supuestamente motivó los asesinatos de Glencairn. Durante el juicio por incendio provocado, se permitió a la fiscalía presentar pruebas sobre el caso Glencairn, no para demostrar que Marjorie había estado involucrada en los asesinatos, había sido absuelta de ello, sino para establecer un patrón de comportamiento, la desesperación financiera que condujo a actos criminales. El jurado la declaró culpable y fue condenada a 15 años de prisión. Mientras estaba en prisión, el sexto esposo de Marjorie, Wallace Agen, falleció en circunstancias sospechosas. Los investigadores investigaron su muerte, sospechando de un crimen, pero no lograron reunir pruebas suficientes para acusar a Marjorie. El caso sigue sin resolverse oficialmente, aunque muchos creen que Marjorie estuvo involucrada. Los hijos de Marjorie Caldwell. Marjorie tuvo 7 hijos de sus diversos matrimonios. La mayoría se distanciaron de ella con el paso de los años. Algunos han hablado públicamente sobre su madre, describiendo una infancia marcada por la inestabilidad, la manipulación y el miedo. Uno de sus hijos, Thomas Caldwell, escribió un libro sobre su madre titulado Voluntad de asesinar, la verdadera historia detrás de los crímenes y juicios en torno a los asesinatos de Glencairn. En él, describe su infancia con Marjorie como caótica y traumática. Relata incidentes de comportamiento extraño, conspiraciones financieras y manipulación emocional, y expresa su convicción de que su madre fue responsable de los asesinatos de Glencairn. Otros familiares han expresado sentimientos similares. Describen a una mujer encantadora en apariencia, pero profundamente atribulada en el fondo. Una mujer que parecía incapaz de sentir empatía genuina o remordimiento. Una mujer que dejó un rastro de relaciones rotas y problemas legales donde quiera que iba. Es un legado trágico. Los hijos de Marjorie Caldwell crecieron bajo la sombra del escándalo y la sospecha, y a muchos les ha costado distanciarse de la notoriedad de su madre. Glencairn hoy, un museo viviente. Si bien la historia de la familia Congdon es trágica, Glencairn ha prosperado. Desde su apertura al público en 1979, la mansión se ha convertido en uno de los principales sitios históricos de Minnesota. La finca es mantenida meticulosamente por la Universidad de Minnesota Duluth. Las habitaciones lucen prácticamente igual que cuando la familia Congdon vivía allí, amuebladas con piezas originales, decoradas con arte y textiles de la época y repletas de artefactos de principios del siglo XX. Los terrenos están impecables, con los jardines formales restaurados a su diseño original. Los visitantes pueden realizar visitas guiadas que se centran en la arquitectura, la historia de la familia Congdon y el papel de la mansión en el desarrollo de Duluth. También hay visitas especializadas, como recorridos vacacionales, recorridos por jardines. Sí, un recorrido de misterio de asesinato que profundiza en los sucesos de 1977. La universidad ha abordado los asesinatos con sensibilidad. Los guías turísticos reconocen lo sucedido, brindan información veraz y responden preguntas. Sin embargo, no exageran la tragedia. El énfasis está en la importancia histórica general de la mansión, no solo en el crimen. Y funciona. Glencairn atrae a visitantes de todo el mundo.
Grupos escolares recorren la mansión para aprender sobre la historia y la arquitectura de la Edad Dorada. Historiadores y conservacionistas la estudian como un ejemplo del diseño de principios del siglo XX. Y los aficionados a los crímenes reales la visitan para recorrer los pasillos donde ocurrieron los asesinatos. De una manera extraña, la mansión ha alcanzado una especie de inmortalidad. Ha sobrevivido a los escándalos. Ha sobrevivido a la familia. Y sigue contando una historia, no solo sobre riqueza y asesinatos, sino sobre toda una era de la historia estadounidense. El legado más amplio, lo que nos enseña Glencairn. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Qué nos enseña Glencairn? La mansión, la familia, la tragedia, sobre Estados Unidos, la riqueza y la naturaleza humana. Primero, la riqueza no es igual a felicidad ni estabilidad. Chester Condon amasó una fortuna y una mansión destinadas a asegurar el futuro de su familia durante generaciones. Pero en 2 generaciones, esa fortuna se convirtió en una fuente de conflicto, desesperación y violencia. El dinero puede brindar comodidad y oportunidades, pero también puede generar presión, privilegios y codicia. La familia Condon lo tenía todo, excepto lo que más importaba, la paz. Segundo, los costos de la riqueza a menudo están ocultos. La fortuna de Chester Condon provenía de la industria del hierro, una industria construida gracias al trabajo de trabajadores inmigrantes que soportaban condiciones peligrosas por bajos salarios. Glencairn es hermoso, pero se construyó con dinero extraído de la tierra y de quienes la trabajaban. Esto no disminuye el valor arquitectónico de la mansión, pero sí complica la historia. Toda gran propiedad, toda fortuna, tiene un costo oculto. Y vale la pena preguntarse, ¿quién lo pagó? Tercero, la justicia es imperfecta. Roger Caldwell fue condenado, cumplió condena, confesó y luego se quitó la vida. Marjorie Caldwell fue absuelta, vivió en libertad durante décadas y murió sin rendir cuentas por los asesinatos. La familia de Velma Pietila nunca recibió justicia. La muerte de Elizabeth Condon sigue siendo una herida que nunca sanó del todo. El sistema legal hizo todo lo posible, pero el resultado dejó a mucha gente insatisfecha. Esa es la realidad de la justicia. Es un proceso humano y tiene sus defectos. Cuarto, los lugares perduran. La gente muere. Las familias se desintegran. Los escándalos se desvanecen. Pero los lugares, especialmente lugares como Glencairn, perduran. La mansión sigue en pie, sólida y hermosa, con vistas al lago superior. Se ha convertido en un monumento no solo a la familia Condon, sino a toda una época. Y en su perdurabilidad, nos recuerda que la historia no se trata solo de las personas que la vivieron, sino de los lugares que dejaron atrás. El papel de la clase y el privilegio en el caso. Uno de los aspectos más fascinantes y frustrantes del caso Glencairn es el papel que la clase y el privilegio desempeñaron en el desarrollo de la historia. Marjorie Caldwell no nació en una familia adinerada, pero se crió en ella. Recibió todas las ventajas, educación, conexiones sociales, seguridad financiera, y, sin embargo, parecía incapaz de gestionar nada de eso. Sus múltiples matrimonios, desastres financieros y problemas legales sugieren que Marjorie estaba profundamente atormentada, pero también que la riqueza de su familia la protegió repetidamente de las consecuencias de sus actos. Elizabeth Condon rescató financieramente a Marjorie una y otra vez. Los abogados de la familia intervinieron. Los fideicomisarios intentaron controlar sus gastos. Y cuando Marjorie finalmente fue juzgada por conspiración, tuvo acceso a uno de los mejores abogados defensores del Estado. Esto plantea preguntas incómodas. ¿Habría recibido el mismo trato una persona de clase trabajadora o de origen pobre, acusada del mismo delito? ¿Habría sido absuelta? ¿O la falta de recursos para una defensa de primera línea habría resultado en una condena? No podemos saberlo con certeza. Pero la disparidad en los resultados entre Roger y Marjorie es sorprendente. Roger, un hombre con muchos menos recursos y conexiones, fue condenado rápidamente a cadena perpetua. Marjorie, una mujer adinerada, con apoyo familiar y una excelente abogada, salió libre. Esto no quiere decir que la absolución de Marjorie se debiera únicamente al privilegio. El caso de la fiscalía contra ella fue más débil que el de Roger. Pero el privilegio influyó. Siempre influye. El impacto psicológico en la familia Condon. Los asesinatos de Glencairn no solo destruyeron 2 vidas, destrozaron a una familia entera. Jennifer Condon Johnson, hermana de Marjorie, tuvo que vivir con la certeza de que su hermana era sospechosa,
y ampliamente creída, de haber orquestado el asesinato de su madre. Tuvo que soportar el circo mediático, la especulación pública y el dolor privado. Y tuvo que aceptar que el sistema legal no podía brindarle la justicia que buscaba. La extensa familia Condon, primos, sobrinos y sobrinas, también tuvo que lidiar con el estigma del escándalo. El apellido Condon, que antes se asociaba con la filantropía, el éxito empresarial y la prominencia social, ahora estaba vinculado al asesinato. Es una carga que no desaparece. Y luego estaban los hijos de Marjorie Caldwell, quienes tuvieron que crecer sabiendo que su madre era sospechosa del asesinato de su abuela. Algunos cortaron lazos con Marjorie por completo. Otros intentaron mantener la relación, a pesar de todo. Pero todos se vieron afectados. El trauma familiar tiene una forma de repercutir, afectando no solo a los participantes inmediatos, sino también a la siguiente generación y a la siguiente. Los asesinatos de Glencairn dejaron cicatrices que perdurarán durante décadas. Crímenes reales y fascinación pública. El caso Glencairn se ha convertido en un clásico de los medios sobre crímenes reales. Ha aparecido en libros, documentales, podcasts y películas para televisión. Y no es difícil entender por qué. La historia tiene todos los elementos de un misterio clásico. Una gran mansión, una familia adinerada, un brutal doble asesinato, una compleja batalla legal, preguntas sin resolver, y un villano que podría haberse salido con la suya. Pero esta fascinación tiene un lado oscuro. Los crímenes reales se han convertido en una forma de entretenimiento, y en el proceso, el sufrimiento humano real puede trivializarse o explotarse. Las familias de Velma Pietila y Elizabeth Condon han tenido que presenciar cómo la muerte de sus seres queridos se convertía en contenido, analizada y debatida por desconocidos, dramatizada para la audiencia televisiva. Esto no significa que no debamos hablar de casos como el de Glencairn. La historia importa. Es fundamental comprender cómo ocurren los crímenes, cómo se desarrollan las investigaciones y cómo funciona, o no, el sistema judicial. Pero vale la pena recordar que detrás de cada historia de un crimen real, hay personas reales que sufrieron pérdidas reales. Lecciones sobre planificación patrimonial y dinámica familiar. Desde un punto de vista práctico, el caso Glencairn ofrece lecciones sobre planificación patrimonial y dinámica familiar, lecciones que son relevantes para cualquiera que tenga que lidiar con riqueza, herencias y relaciones familiares complicadas. Lección 1. La riqueza sin estructura puede ser peligrosa. Elizabeth Condon intentó proteger a su hija creando fideicomisos y limitando el acceso de Marjorie a grandes sumas de dinero. Pero, en última instancia, la promesa de una herencia cuantiosa creó un incentivo letal. Si Elizabeth hubiera estructurado su patrimonio de otra manera, quizás dejando la mayor parte de su fortuna a obras de caridad o creando fideicomisos más restrictivos, los asesinatos podrían no haber ocurrido nunca. Lección 2. Permitir que los miembros de la familia con problemas actúen puede tener consecuencias trágicas. Elizabeth amaba a su hija y quería ayudarla, pero al rescatarla financieramente repetidamente, pudo haber permitido sus peores comportamientos. La protegió de las consecuencias de sus actos, lo que permitió que los patrones destructivos continuaran y se intensificaran. Este es un dilema angustioso para cualquier padre. ¿Cómo ayudar a un niño con problemas sin consentirle? ¿Dónde está el límite? ¿Y en qué punto hay que priorizar la propia seguridad y bienestar? Lección 3. Las medidas de seguridad son importantes. La familia Condon recibió una advertencia creíble de que Marjorie intentaba hacerle daño a Elizabeth. Aumentaron la seguridad en Glencairn, pero no fue suficiente. En retrospectiva, quizás deberían haber tomado medidas más drásticas, contratar seguridad a tiempo completo, instalar sistemas de alarma o incluso trasladar a Elizabeth a un lugar diferente y más seguro. Pero estos son el tipo de decisiones que son fáciles de juzgar en retrospectiva y terriblemente difíciles de tomar en el momento. La intersección de la enfermedad mental y la delincuencia. Otro aspecto de esta historia es la cuestión de la enfermedad mental. El comportamiento de Marjorie Caldwell, mentiras crónicas, imprudencia financiera, falta de empatía, impulsividad, sugiere un posible trastorno de la personalidad. Sin embargo, nunca fue diagnosticada oficialmente, al menos no públicamente, y se la consideró apta para ser juzgada. Esto plantea complejas cuestiones éticas. Si Marjorie padecía un trastorno de la personalidad, debería aplicársele el mismo estándar de responsabilidad moral que a alguien sin él. Comprender los factores psicológicos que subyacen a la conducta delictiva cambia nuestra visión de la justicia y el castigo.
No hay respuestas fáciles. Pero vale la pena abordar estas preguntas, especialmente a medida que nuestra comprensión de la psicología y la neurociencia continúa evolucionando. El contexto ambiental e histórico. También vale la pena situar el caso Glensaen en su contexto ambiental e histórico más amplio. La mansión se construyó durante el apogeo de la Edad Dorada, un periodo de extrema desigualdad económica en Estados Unidos. Industriales y financieros amasaron enormes fortunas, a menudo mediante la explotación de la mano de obra y los recursos naturales. La riqueza de Chester Condon provenía del mineral de hierro, un recurso que fue literalmente extraído de la tierra. La industria minera transformó el paisaje del norte de Minnesota, creando riqueza para unos pocos y empleos, a menudo peligrosos y mal pagados, para muchos. Y el impacto ambiental fue significativo: deforestación, contaminación del agua y paisajes devastados. Glensaen, entonces, no es solo una hermosa mansión. Es un monumento a un sistema económico que concentró la riqueza en la cima y extrajo valor de la tierra y el trabajo de los de abajo. La belleza de la mansión es real, pero también lo es su costo. Esto no significa que debamos demoler Glensaen ni dejar de apreciarlo, pero sí significa que debemos mirarlo con claridad, comprendiendo tanto lo que representa como lo que oculta. Comparaciones con otras fincas de la Edad Dorada. Glensaen se compara a menudo con otras fincas de la Edad Dorada, como el Biltmore de los Vanderbilt en Carolina del Norte, el Kikwit de los Rockefeller en Nueva York y el Castillo Hearst en California. Todas estas mansiones fueron construidas por familias adineradas a finales del siglo XIX y principios del XX. Todas ellas son ahora museos, preservados por su importancia arquitectónica e histórica. Pero Glensaen es único en un aspecto clave. Es más pequeño e íntimo que muchos de sus similares. Biltmore tiene 178.000 pies cuadrados. Earls Castle tiene 90.000. Glensaen tiene solo 27.000. Nunca se concibió para ser el más grande ni el más ostentoso. Se concibió para ser elegante, refinado y habitable. Una casa familiar, no solo una joya. Y esa intimidad hace que la tragedia sea aún más conmovedora. Este no era un palacio distante e impersonal. Era un hogar donde personas reales vivieron, amaron y, finalmente, murieron. El papel del género en el caso. Otra dimensión importante a considerar es el papel del género en la percepción de Marjorie Caldwell, tanto durante la investigación como en el juicio. Marjorie era una mujer acusada de conspiración para cometer asesinato, un delito que requería astucia, manipulación y un cálculo frío. Pero también supo mostrarse comprensiva, incluso vulnerable. Durante su juicio, Marjorie tejió en la sala del tribunal. Esta imagen, una mujer de mediana edad tejiendo tranquilamente mientras era acusada de orquestar el asesinato de su madre, se volvió icónica. Algunos la vieron como una muestra de su serenidad e inocencia. Otros la vieron como una actuación calculada, diseñada para humanizarla y hacerla parecer menos amenazante. Su abogado defensor, Ronald Mesbeser, se basó en los estereotipos tradicionales de género, presentando a Marjorie como una mujer con problemas en lugar de una criminal calculadora. Sugirió que Roger, el hombre, había actuado de forma impulsiva y violenta, mientras que Marjorie, la mujer, se mostró pasiva y distante. Esta estrategia funcionó. El jurado la absolvió. Pero esto plantea preguntas. ¿Habría sido absuelto un hombre acusado del mismo delito y con la misma estrategia de defensa? ¿O se benefició Marjorie de las suposiciones de género sobre las mujeres, que son menos propensas a la violencia, más emotivas y menos amenazantes? No hay una respuesta definitiva. Pero el caso Glensaen nos recuerda que el género, al igual que la clase y la raza, puede influir en cómo percibimos la culpa, la inocencia y la culpabilidad. El impacto en Duluth y la comunidad local. Los asesinatos de Glensaen también tuvieron un profundo impacto en la ciudad de Duluth y la comunidad local. Duluth es una ciudad relativamente pequeña. En 1977, su población rondaba los 100.000 habitantes. La familia Condon fue una de las más prominentes en la historia de la ciudad. Chester Condon había contribuido a impulsar la economía de Duluth y la familia había participado activamente en la filantropía local y la vida cívica durante generaciones. Cuando ocurrieron los asesinatos, fue un evento impactante y traumático para toda la comunidad. Quienes habían trabajado para la familia Condon, quienes conocían personalmente a Elizabeth Condon, quienes habían visitado Glensaen o asistido a eventos allí, todos se vieron afectados. Y entonces llegó el circo mediático.
Los equipos de noticias nacionales llegaron a Duluth. De repente, la ciudad se convirtió en el centro de atención por las razones equivocadas. Los juicios se convirtieron en obsesiones locales, con los residentes siguiendo cada detalle, debatiendo las pruebas y tomando partido. En los años transcurridos desde entonces, Duluth ha tenido que lidiar con el legado del caso. La ciudad está orgullosa de Glenseen. Es una importante atracción turística y un motivo de orgullo cívico. Pero los asesinatos son una parte ineludible de esa historia. La mansión es hermosa, pero también está atormentada por la tragedia. La cuestión de la redención. Una de las preguntas más difíciles que plantea el caso Glenseen es la cuestión de la redención. ¿Puede alguien como Marjorie Caldwell ser redimida? Y, de ser así, ¿cómo sería eso? Marjorie vivió más de 40 años después de los asesinatos. Fue condenada por incendio provocado y fraude. Cumplió condena en prisión. Sus hijos se distanciaron de ella. Murió sola, con pocas personas llorando su muerte. Pero, hasta donde sabemos, nunca expresó arrepentimiento genuino por lo ocurrido en Glenseen. Nunca admitió su participación en los asesinatos. Nunca pidió perdón a su familia ni a las familias de las víctimas. En ausencia de remordimiento o rendición de cuentas, ¿puede haber redención? ¿O solo es posible cuando la persona reconoce su error e intenta enmendarlo? Estas son preguntas teológicas y filosóficas, pero también profundamente humanas. Y son preguntas con las que muchas personas que siguieron el caso siguen lidiando. Las reformas legales impulsadas por el caso. En los años posteriores a los asesinatos y juicios de Glenseen, hubo pedidos de reformas legales, particularmente en torno a las leyes de conspiración y los derechos de las familias de las víctimas en casos penales. Algunos juristas argumentaron que el estándar para probar la conspiración era demasiado estricto y que permitía a los culpables evadir la justicia. Sugirieron reformas que facilitarían la condena de los cómplices, incluso en ausencia de pruebas directas de un acuerdo explícito. Otros argumentaron que los juicios pusieron de relieve la necesidad de una mejor defensa de las víctimas. La familia de Velma Pietila, en particular, recibió poca atención o apoyo durante los procedimientos legales. Las organizaciones de derechos de las víctimas utilizaron el caso como ejemplo de por qué las familias de las víctimas de delitos necesitan más recursos, más información y mayor participación en el proceso judicial. No está claro si el caso Glenseen condujo directamente a cambios legales específicos. Sin embargo, contribuyó a un debate más amplio sobre la justicia, la rendición de cuentas y los derechos de las víctimas, debate que continúa hasta la fecha. La preservación de Glenseen, un modelo para sitios históricos. En un tono más positivo, Glenseen se ha convertido en un modelo de conservación y gestión de patrimonios históricos. La Universidad de Minnesota Duluth ha realizado una labor ejemplar en el mantenimiento de la propiedad, la restauración de sus características originales y la creación de una programación educativa que va más allá de las simples visitas guiadas. La finca ofrece programas de arquitectura, horticultura, historia e incluso artes culinarias, con énfasis en las cocinas de la mansión y el papel del personal doméstico. Organiza eventos comunitarios, bodas y talleres educativos. Además, se ha convertido en un centro de investigación sobre la historia de la Edad Dorada y la preservación histórica. Esta es una labor importante. Los sitios históricos como Glenseen no son solo atracciones turísticas, son recursos educativos, referentes culturales y vínculos con el pasado. Al preservarlos e interpretarlos con cuidado, garantizamos que las generaciones futuras puedan aprender de ellos. El interés público continuo. Décadas después de los asesinatos, el interés público en el caso Glenseen sigue siendo fuerte. Foros en línea, hilos de Reddit y comunidades de crímenes reales continúan discutiendo el caso, analizando las pruebas y debatiendo la culpabilidad o inocencia de Marjorie. Algunos creen que Marjorie orquestó los asesinatos y que el sistema judicial falló. Otros creen que Roger actuó solo, impulsado por su propia desesperación. Otros incluso piensan que pudo haber otras partes involucradas, tal vez sicarios o cómplices que nunca fueron identificados. La verdad es que probablemente nunca sabremos toda la historia. Roger está muerto. Marjorie está muerta. La evidencia física ha sido analizada una y otra vez. El proceso legal ha concluido. Solo quedan las preguntas. Y quizá eso sea parte de lo que hace que el caso sea tan convincente. Se resiste a las respuestas fáciles. Nos obliga a aceptar la ambigüedad, la incertidumbre y la incómoda realidad de que la justicia no siempre es impecable. Reflexiones sobre la familia, la riqueza y la tragedia. En esencia,
El caso Glencairn es una historia sobre la familia, sobre los lazos que nos unen y cómo estos lazos pueden debilitarse y romperse, sobre las esperanzas que los padres tienen para sus hijos y el dolor que surge cuando esas esperanzas se ven frustradas, sobre el complejo legado de la riqueza y cómo puede proteger y destruir. Elizabeth Congdon amaba a su hija. Intentó ayudarla, apoyarla, darle todas las oportunidades para que saliera adelante. Pero al final, ese amor no fue suficiente. No pudo vencer los demonios de Marjorie, fueran los que fueran. No pudo evitar la tragedia que se desató el 27 de junio de 1977. Y eso es desgarrador, porque nos recuerda que el amor, por profundo que sea, no siempre puede salvarnos. Que la familia, por fuerte que sea, puede romperse. Que la riqueza, por grande que sea, no puede protegernos del dolor, la pérdida ni la violencia. Lo que Glencairn representa hoy. Hoy, Glencairn se alza como un símbolo complejo. Representa la grandeza y la ambición de la Edad Dorada. Representa la visión y el éxito de Chester Congdon. Representa la belleza de la arquitectura y la artesanía de principios del siglo XX. Pero también representa la tragedia, el escándalo y el lado oscuro de la riqueza y la familia. Hoy en día, quienes visitan Glencairn recorren salas que antaño albergaban elegantes fiestas y reuniones familiares. Admiran la carpintería de roble, las vidrieras y los jardines formales. Y muchos también recuerdan lo que ocurrió allí. Imaginan la noche del 27 de junio de 1977. Se imaginan a Velma Pietila en la escalera, luchando por su vida. Se imaginan a Elizabeth Congdon en su cama, incapaz de defenderse. La mansión no rehúye esta historia. Los guías turísticos la reconocen. Los materiales del museo la abordan. Y al hacerlo, Glencairn se convierte en algo más que un hermoso edificio. Se convierte en un lugar donde podemos reflexionar sobre toda la complejidad de la experiencia humana, lo bueno y lo malo, lo bello y lo trágico, las aspiraciones y los fracasos, los misterios sin resolver que quedan. Incluso después de todos estos años, algunas preguntas sobre el caso Glencairn siguen sin respuesta. Marjorie ordenó explícitamente los asesinatos. La evidencia sugiere fuertemente que ella estuvo involucrada, pero no hay pruebas definitivas. ¿Por qué Roger se envió por correo la moneda de oro a sí mismo? ¿Fue un trofeo? ¿Un error? ¿Un descuido? Nunca lo sabremos. ¿Estuvo alguien más involucrado? Algunos han especulado que pudo haber habido un tercero, quizás un cómplice contratado. Pero nunca ha surgido ninguna prueba que respalde esta teoría. ¿Qué sabía Marjorie y cuándo lo supo? Incluso si no ordenó directamente los asesinatos, lo sabía de antemano. ¿Sospechaba lo que Roger planeaba? ¿Lo alentó o simplemente no logró detenerlo? Es probable que estas preguntas nunca tengan respuesta, pero siguen alimentando el debate. La responsabilidad ética de contar historias. Al contar y volver a contar historias como la de Glencairn, tenemos la responsabilidad ética de hacerlo con consideración y respeto. El crimen real no es solo entretenimiento, es un género que aborda el sufrimiento humano real. Y la forma en que enmarcamos estas historias importa. Debemos honrar a las víctimas. Debemos ser cautelosos al sensacionalizar la violencia. Debemos evitar convertir a personas reales en caricaturas o villanos. Y debemos ser honestos sobre lo que sabemos y lo que desconocemos. En el caso de Glencairn, sabemos que 2 mujeres fueron asesinadas. Sabemos que el sistema judicial condenó a una persona y absolvió a otra. Sabemos que aún quedan preguntas. Y sabemos que la tragedia dejó profundas cicatrices en una familia y una comunidad. Esa es la historia. Es confusa, sin resolver y dolorosa. Pero también es importante, porque nos enseña sobre las complejidades de la justicia, la fragilidad de la familia y cómo la riqueza y la desesperación pueden colisionar con consecuencias devastadoras. Reflexiones finales. Los asesinatos de Glencairn ocurrieron hace casi 50 años. Las figuras principales del caso, Elizabeth Congdon, Velma Pietila, Roger Caldwell y Marjorie Caldwell, están muertas. El proceso judicial concluyó hace tiempo. Y, sin embargo, el caso sigue resonando. ¿Por qué? Porque toca temas universales y atemporales: la familia, el dinero, el poder, la avaricia, la justicia y la capacidad humana tanto para el amor como para la violencia. Nos recuerda que ninguna riqueza puede garantizar la seguridad ni la felicidad. Nos recuerda que los lazos familiares pueden ser tanto fortalecedores como destructivos. Nos recuerda que la justicia es imperfecta y que, a veces, la verdad permanece esquiva.
Y nos recuerda que lugares como Glencairn, hermosos, históricos, cuidadosamente preservados, llevan en sí todo el peso de la historia. Los triunfos y las tragedias. La luz y la oscuridad. Glencairn sigue en pie, con vistas al lago superior, un monumento a una época, una familia y un crimen que conmocionó a una nación. Es un lugar de belleza, es un lugar de tragedia, y es un lugar que nos invita a recordar, a reflexionar y a afrontar las verdades incómodas sobre quiénes somos y de qué somos capaces. Epílogo, la mansión perdura. Mientras el sol se pone sobre el lago superior, proyectando largas sombras sobre los jardines de Glencairn, la mansión permanece intacta. Los jardines florecen cada primavera. Las visitas continúan cada verano. Las habitaciones se conservan. La historia se cuenta. En el interior, la gran escalera sigue en pie, la misma donde Velma Pietila luchó por su vida. El dormitorio donde murió Elizabeth Condon sigue en pie, ahora parte de la ruta turística. Y los visitantes caminan por él, algunos curiosos, otros sombríos, todos conscientes de que se encuentran en un lugar donde se desarrolló la historia, tanto hermosa como terrible. Glencairn ha sobrevivido al escándalo, ha sobrevivido a la familia, y nos sobrevivirá a todos. Porque, al final, los edificios perduran más que las personas. Y lugares como Glencairn se convierten en depósitos de memoria, albergando no solo las historias de quienes los construyeron, sino también las de quienes sufrieron en ellos. La mansión es un testimonio de ambición, artesanía, riqueza y tragedia. Es un recordatorio de que detrás de cada gran propiedad hay costos ocultos. Y es una pregunta: ¿qué elegimos preservar? ¿Qué elegimos recordar? ¿Y cómo lidiamos con la oscuridad que a veces se esconde bajo la superficie de la belleza? Estas son las preguntas que nos plantea Glencairn. Y son preguntas que vale la pena plantearse. La mansión perdura. La historia perdura. Y las lecciones sobre la familia, la riqueza, la justicia y la condición humana perduran con ella.